Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS. Hoy le damos la bienvenida de nuevo a Jambi. Jambi es periodista en el Servicio de Noticias Asiáticas de la India, enfocada en la cobertura política. Con más de 10 años de experiencia, su trabajo ha sido publicado en YesCNN, Al Jazeera, Times of India y NBC News. Actualmente es jefa de diplomacia de la India para embajadores del G7 y Modelo de Naciones Unidas. Y está involucrada en varios programas internacionales, incluyendo iniciativas BRICS y cumbres de liderazgo juvenil. Jambi, bienvenida otra vez a Think BRICS. Para quienes siguen nuestro canal, quizá recuerden que ya tuvimos una entrevista con Jambi en Kazán, cuando estuvimos en Kazán a principios de mayo. Así que bienvenida de nuevo y estamos muy contentas de verte otra vez con nosotras. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, hoy con Jambi vamos a profundizar, como ya podrán imaginar, en la postura de la India. Así que, ¿qué está pasando en la India? Estamos ansiosas por saberlo. Así que vamos a profundizar de inmediato. Tenemos mucho que analizar hoy. Jambi, me gustaría empezar con el pensamiento que tuve ayer de que la cumbre de los BRICS en Río tendrá lugar en solo, no sé, unas pocas semanas. Y los países miembros, si lo pensamos, se enfrentan grandes desafíos. Rusia combate en Ucrania. India y Pakistán llamaron la atención mundial por sus tensiones. China está en una guerra comercial con Estados Unidos. Irán está en un conflicto militar abierto con Israel. ¿Esperamos un alto al fuego? Pero incluso Sudáfrica ha sido noticia recientemente, así que este patrón sugiere un plan para debilitar a los BRICS. Es una estrategia del garrote y la zanahoria, con la zanahoria dirigida a la India. Bueno, no es, no sé, una sorpresa que muchas personas vean con sospecha el papel de la India en los BRICS. Se preguntan si la India es un caballo de Troya. Modi no asistió al desfile de la victoria en Moscú. Autoridades dijeron que fue por tensiones con Pakistán, pero luego lo vimos en la cumbre del G7 con Trump, publicó sobre la amistad con Francia y Alemania y así sucesivamente. Entonces, Jambi, ayúdanos a entender cuál es realmente la posición de la India en los BRICS y, perdón, ¿dónde se encuentra realmente la India en los BRICS? Sí, creo que en esta intervención hablamos de muchas cosas diversas y trataré de abordar tanto como pueda. Lo primero es que hablamos de cómo los países BRICS en general están enfrentando situaciones de crisis, ya sea por la guerra o por la economía del país. Pero creo que no son solo los países BRICS. Si vemos el mundo en este momento, veo varios países en situación de crisis, incluso si son parte de los BRICS o si no lo son, como vemos a Estados Unidos, que está viendo una posible inflación en el futuro, o mirando a países como la Unión Europea o Canadá, que están buscando más socios debido a su situación de conflicto o a la relación cambiante que tienen con Estados Unidos en este momento. O veo a Japón, por ejemplo, que tiene una posible o incipiente crisis económica en curso. Primero, no solo son los BRICS, también otros países. Segundo, analizando la postura de India en los BRICS. Voy a mencionar algunos puntos sobre la política exterior de la India y su evolución a lo largo de los años, porque directa o indirectamente revela mucho sobre el actuar de la India en los BRICS. En 1947, cuando la India logró su independencia y el primer ministro Jawaharlal dirigía el país y su política exterior, vemos que la India tenía un enfoque idealista en política exterior y relaciones internacionales. Es 2025 y la política exterior de la India ha evolucionado. Vemos que nuestra postura es más pragmática, vemos que nuestra posición se enfoca primero en la nación, primero en el interés nacional, en lugar de ser idealistas en situaciones de conflicto. Eso muestra cómo la India toma postura no solo en BRICS, sino en otras organizaciones. Cuando se trata de los BRICS, creo que no es una situación de premio y castigo.
La India ha sido un miembro activo y fuerte de los BRICS desde su formación y creo que el próximo año la India también tomará la iniciativa en la organización de las cumbres de los BRICS o la presidencia en la India. Así que, dicho esto, veo que la situación se está exagerando cuando se trata de la India y su postura en los BRICS. Este es un mundo multipolar. India actúa según sus intereses nacionales, como cualquier país, y eso no está mal. Ya veo, por supuesto, los intereses nacionales en primer lugar. No podemos estar de acuerdo. Solo quiero agregar que en la última parte de tu pregunta mencionaste que India no asistió al desfile en Rusia. Y en su lugar, el primer ministro fue a la reunión del G7 en Canadá. Desde la perspectiva de la India, esa cumbre del G7 fue muy relevante, no solo por el evento en sí, sino también por celebrarse en Canadá. Si analizas las relaciones previas entre India y Canadá, recientemente las tensiones han aumentado por Justin Trudeau y el movimiento Khalistani en Canadá. Pero creo que Mark Carney, quien lidera Canadá ahora, está tratando de cambiar la relación con la India y para mejor. La participación de la India en el G7 y su invitación fue el primer paso para reconstruir y fortalecer las relaciones entre India y Canadá, algo muy importante para ambos países por su historia de sólidas relaciones bilaterales. E incluso durante la cumbre del G7 vimos muchas protestas anti-India y muchas protestas contra el primer ministro Modi en las calles mientras se llevaba a cabo el G7. A Mark Carney incluso le preguntaron, ya sabes, ¿cómo va a abordar esta situación? Él esquivó la pregunta, pero elogió a la India diciendo que es una gran economía y que no se puede ignorar a la India en este momento. La India tiene que estar presente cuando se lleva a cabo la cumbre del G7. Así que estratégicamente lo que hizo el primer ministro Modi al asistir al G7 fue muy importante para reconstruir los equilibrios y relaciones entre los dos países. Veo que la India está equilibrando todo con mucho cuidado. Tu país está bajo intenso escrutinio en este momento. Todos miran a la India esperando a ver de qué lado se pondrá en el conflicto entre Irán e Israel. Es mucho más en la superficie porque el gobierno indio está retrasando la respuesta tanto como puede. Vemos que tiene sentido, por supuesto, dado que la relación de la India en la región es muy compleja. Por un lado, la India tiene una relación muy fuerte con Israel en temas de defensa, así que también tiene lazos económicos cercanos, podríamos decir los más cercanos, con Irán. Solo por tomar como ejemplo a Chabahar, el puerto de Chabahar está bajo la administración de la India desde hace 10 años y no es solo un puerto, es el único puerto iraní en el Océano Índico que va directamente al Océano Índico. Los eventos recientes muestran lo complicado que se vuelve. El 13 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Jai Shankar, habló tanto con los ministros de Exteriores de Irán como de Israel. Esto ocurrió justo después de que el primer ministro Modi recibiera una llamada del primer ministro israelí Netanyahu. Bueno, entonces sucedió que la postura de la India y la OCS. Cuando la OCS condenó el ataque militar israelí contra Irán, la India se distanció de esta declaración. Afirmó que no estuvo en la discusión previa a la condena. Y en su lugar, la India instó al diálogo y la diplomacia. Y así la India también se abstuvo de votar en las Naciones Unidas para pedir un alto al fuego en Gaza. Esto refleja su enfoque constante de equilibrar alianzas estratégicas. Me interesa la declaración de la OCS. ¿Qué opinas de India manteniéndose al margen? ¿Cómo percibe la sociedad india esta postura equilibrada? Para entender por qué la India se está absteniendo de tomar partido en el conflicto entre Irán e Israel,
tenemos que adentrarnos en la historia de cómo la India ha tratado y cómo ha construido relaciones con estos países individualmente. Ahora veamos los hechos de que la India se abstuvo de dar una declaración en la OCS o en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de Israel. Ahora, hace solo unos meses, ni siquiera meses, hace unas semanas, durante la operación Sindhur, donde la India fue atacada, ya sabes, en Pahalgam, y finalmente el gobierno indio lanzó esta operación Sindhur contra las bases terroristas en Pakistán. En este periodo, Israel apoyó abiertamente la lucha de India contra el terrorismo. Y mientras tanto, es Irán. La ministra de Relaciones Exteriores de Irán visitó la India, visitó Nueva Delhi y ofreció que Irán está abierto a negociar. Si Irán quiere reunir a Pakistán e India para dialogar, India no respondió ni aceptó. Esa es la segunda parte. Analicemos cómo Irán e Israel reaccionaron cuando India enfrentó una crisis o luchaba contra el terrorismo. Durante las primeras semanas, veamos cómo ha evolucionado la relación entre Israel y la India. Veo un cambio significativo en el enfoque de la India hacia Israel tras 2024, como cuando el BJP o cuando el primer ministro Narendra Modi llegó al poder, vimos cómo aumentó el intercambio estratégico, económico o militar o en general entre Irán y entre la India e Israel. Y las situaciones han mejorado desde 2014, pero si ves la relación entre la India e Israel antes de 2014, vemos que la India generalmente ha apoyado a Palestina o a un Estado libre de Palestina, pero vimos el cambio después del gobierno del BJP o después de 2014, así que esa es una parte de la historia. Y la India también continúa. India mantiene actualmente numerosos lazos económicos y militares con Israel. Por eso la India no puede oponerse a ninguno de estos países. Ahora vamos al segundo punto sobre Irán. Irán y la India son civilizaciones muy antiguas y tienen lazos desde antes de que la India obtuviera su independencia, o sea, antes de 1947. Ahora, cuando se trata de la India, me gustaría señalar dos situaciones. Una es la de los años 90. Esa fue la época en que la India había militarizado Cachemira y había muchas declaraciones en contra de la India en la ONU o en el mundo en general. Y este fue el momento en que Irán apoyó a la India diciendo que la India tenía razón en esta situación. Y ellos apoyaron lo que el ejército indio estaba haciendo en 1990 en Cachemira ahora. Esto es apoyar a la India en ese entonces. En 2090 veremos qué pasa. Los clérigos de Irán emitieron una declaración contra la India, favoreciendo a Pakistán y repitiendo sus críticas hacia la India. En el contexto del tema de Cachemira, los funcionarios de Irán dijeron que lo que hizo la India fue reprobable o fue un acto bárbaro. Ahora, estas son declaraciones muy graves y críticas en contra de la India. Ahora, esto solo muestra cómo la situación entre Irán y la India a veces ha sido positiva y otras veces se ha visto afectada. Pero considerando la situación general, tanto la pasada como la actual, le conviene a la India ser diplomática, mirar por el interés nacional y no tomar partido cuando sea necesario. Como mencioné antes, en política exterior, lo mejor para la India es mantener una postura neutral. Sí, condenar toda la violencia y el terrorismo que ocurre. Creo que la India siempre ha mantenido la misma postura, ya sea en Rusia, Ucrania o cualquier situación. Sí, es similar, tienes razón. Recientemente publicaste un video sobre cómo el conflicto entre Irán e Israel afectará a la India. Interesante. ¿Puedes explicarlo para la audiencia? Sí, entonces la India, si ves nuestras importaciones, el 90% de nuestro petróleo crudo es importado. Después de eso, el 40% viene de... Eso pasa por el estrecho de Hormuz, un pequeño paso entre Irán y Omán. Entonces, si ocurre alguna situación de crisis en Irán, podría afectar directa o indirectamente a la India, e Irán tiene también
Las autoridades también han dicho que van a bloquear el estrecho de Hormuz o que lo van a bloquear temporalmente. El gobierno indio ya busca una solución al respecto, porque ahora no es solo Israel e Irán, la guerra se está extendiendo, vemos los impactos también en Qatar. Cuando se trata de nuestras importaciones de petróleo, no son solo importaciones de crudo, incluso en el caso del GNL, cerca del 80% del gas natural licuado que llega a la India pasa por el estrecho de Hormuz. Así que si los precios del GNC o del GNL aumentan, a la larga significa que los negocios están siendo afectados. Aumentan los costos de transporte para negocios y personas comunes. Los ciudadanos de la India podrían sentir un impacto porque los precios de los víveres aumentan o los precios de los servicios urbanos suben. Ahora veamos. Los ciudadanos. Sí, a fin de cuentas afectará a los ciudadanos. Y cuando se trata de las reservas de la India, según los datos oficiales, la India tiene reservas para 74 días en lo que respecta a nuestras reservas de crudo. Y eso es muy crítico porque vemos que la guerra no, aunque hay noticias de un alto al fuego, no vemos que la situación crítica del conflicto vaya a terminar. Son solo 74 días de reservas, muy poco para un país tan grande como la India. La segunda cosa es que la India tiene una de las refinerías de petróleo más grandes. Así que recibimos petróleo crudo, lo refinamos y luego lo exportamos. Entonces, si esta cadena obtiene el crudo, lo refina y lo exporta a otros países, incluso Europa o Estados Unidos, si esta cadena se ve afectada, no es la India ni los ciudadanos indios quienes van a sufrir las consecuencias. También están las exportaciones y podemos ver el impacto a largo plazo en el suministro de petróleo o derivados a Europa o a Estados Unidos. Si recuerdo bien, la importación de crudo de la India, la mayor cantidad proviene de Qatar. Sí. Y luego Rusia. Correcto. Y solo en cuarto lugar está Irán, si no me equivoco. Entonces, si el estrecho se cierra, la única fuente de petróleo crudo para la India seguirá siendo Rusia. Correcto. Entonces, si dices que las reservas son para 78 días, eso es solo 2 meses laborales, no es tanto. Entonces, India puede seguir comprándolo a Rusia. ¿Cuál es el problema? No, creo que cuando se trata de petróleo o de lo militar o de equipo o incluso de reservas de alimentos, India no busca tener solo un socio, ya sea que hablemos de suministros o de relaciones con otro país. Siempre es favorable para cualquier país tener múltiples opciones, tener múltiples alianzas para cualquier cosa. Así que incluso cuando se trata, por ejemplo, de equipo militar, India dependía en un 90% de Rusia. Pero cuando Rusia entró en guerra con Ucrania, los suministros de equipo o equipo militar no se entregaron a tiempo a India. Y por eso India tuvo que considerar múltiples opciones. Creo que incluso en crisis es clave considerar varios socios, no solo uno, ya sea en petróleo u otros temas. Ya veo. Tengo una última pregunta. Recibimos una buena noticia hoy. China e India acuerdan seguir trabajando en mejorar sus relaciones en reuniones de alto nivel. Lo sabemos muy bien. Las tensiones entre China e India se han mantenido altas desde los mortales enfrentamientos fronterizos en 2020. En la cumbre de los BRICS del año pasado en Kazán, ambas partes mostraron una nueva voluntad de aliviar el conflicto. Ahora, a solo unas semanas antes de la próxima cumbre en Río, han hecho un compromiso firme. ¿Qué le da confianza de que esta reunión de alto nivel entre el asesor de Seguridad Nacional Doval y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi llevará a mejoras reales y sostenidas en las relaciones entre China e India? Cuando se trata de las relaciones entre India y China, veo un intento de mejorar las relaciones después de lo que sucedió, el incidente de Galwan en 2020. Este intento de mejora ocurre desde julio de 2024, es decir, a mediados del año pasado.
Y debido a las negociaciones en octubre de 2024, ambos países llegaron a un punto intermedio diciendo que mejorarían, por ejemplo, tener vuelos directos o reanudar el Kailash Mansarovar Yatra que se lleva a cabo cerca de la frontera, o disminuir la presencia de ejércitos o la LAC, la línea de control actual. Se planearon muchas cosas y algunas se realizaron. Y después de las sanciones o los aranceles que Donald Trump o Estados Unidos están imponiendo, digamos, a China o a la India, o debido al entorno global incierto que Estados Unidos está creando en este momento, China o la India, los dos países están buscando más socios y el proceso de mejorar la relación entre ambos países se ha acelerado debido a lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Eso fue una cosa. La segunda es sobre el terrorismo. Creo que las operaciones recientes en Durham y el ataque reciente en Pahalgam también tienen mucho que ver con por qué Ajit Doval está reuniéndose con los funcionarios chinos en este momento. Cuando se estaba llevando a cabo la operación Sindhur, la India sí comunicó a los funcionarios chinos que está en contra del terrorismo y que no lo va a tolerar en ese momento. Porque el gobierno indio entiende que cuando Pakistán ataca a la India, el equipo militar, los misiles vienen de China y la financiación viene de China. Así que si la India está luchando contra el terrorismo, es mejor comunicárselo al país de origen. ¿Quién da los préstamos o el equipo? Esa fue una parte. Y la segunda es que está en el interés económico de ambos países. Ambos países tienen interés económico en seguir asociados. Incluso en los peores momentos, cuando la India y China estaban teniendo una situación de conflicto, es decir, lo estoy diciendo correctamente. Después de la crisis de Galwan en 2020, el comercio bilateral entre los dos países fue menor, pero aún seguía en marcha. Ambos países creen en asociaciones económicas, incluso en tiempos difíciles, y pienso que ahora su relación se acelerará, pero con cautela. Te diré por qué, esa es mi opinión. El mes pasado, el gobierno de la India dijo que cuando se trata de drones, fabricación de drones e importación de drones, el gobierno indio hizo hincapié en eso. La mayoría se importa de China a la India, y ahora el gobierno quiere enfocarse en fabricarlos completamente en la India, porque los drones se usan para fines de seguridad, para fines de defensa, y es importante no importarlos de otros países, especialmente de China, y producirlos localmente. Así que cuando vemos la relación entre la India y China, puede que escuches noticias de que los dos países y sus ministros de Relaciones Exteriores se están reuniendo y buscando más colaboraciones. Pero por otro lado, también verás en cada país cómo se les dice a los ciudadanos o a los funcionarios del gobierno que mantengan precaución. La estrategia de drones fue algo. TikTok sigue prohibido en India desde hace años y no creo que eso cambie pronto porque el gobierno todavía siente que representa una amenaza para la seguridad o una amenaza de información para la India como país. Así que vemos estos lazos diplomáticos donde hay precaución y discusión que van juntas de la mano. Veo que esto aumentará y se mantendrá así en el futuro. Gracias, Jambi, por compartir tus puntos de vista hoy. Tu perspectiva sobre la posición en los BRICS y la compleja situación en Medio Oriente ha sido realmente valiosa. Gracias. Para quienes desean seguir tus reportajes políticos, ¿dónde pueden encontrarte en línea? A ver, ¿dónde pueden encontrarme en línea? Sí. Puedo compartir mis enlaces de redes sociales como de LinkedIn a Twitter, o sea, ahí estoy. Como periodista debes expresar tus ideas, así que puedo compartir los enlaces. Bien, nos encantaría que la gente se conectara contigo y siguiera tu análisis sobre estos importantes acontecimientos globales. De verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias.